Por favor, tomar asiento. Estaría bien si nos sentáramos para poder empezar. Bueno, os voy a comentar, por favor, podéis sentaros y podemos seguir con los comentarios de 2 a 2 un poco más tarde. Gracias. Los grupos de trabajo van a empezar cuando termine la presentación que vamos a hacer ahora acto seguido, porque la finalidad de los grupos de trabajo es trabajar sobre las cuestiones que nos han parecido más relevantes que surgen de esta presentación. Por lo tanto, tranquilidad, diremos después dónde están los grupos, digo porque hay personas que, claro, lógicamente, como yo no quería hablar de los grupos antes, pues ha habido personas que se han ido ya a los espacios de los grupos. No, esto va a ser a continuación. Y cuando yo termine de esta presentación, que vamos a ver de manera resumida y breve también, obviamente, pues ya digo cómo están organizados los grupos y nos distribuimos en función de esos grupos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es la presentación de los resultados del estudio que estaba previsto hacer en 2013, que finalmente se hizo a final de año, como muchas personas que estáis aquí recordaréis, porque colaborasteis, perdón, ¿alguien puede bajar un poco ahí? Porque me está dando la luz y no veo. Muchas gracias. Porque muchas personas de la red colaboraron en la recogida, en el trabajo de campo, de manera generosa y desinteresada, y el trabajo, pues, por razones diversas, hubo que hacerlo de manera bastante rápida en el mes de diciembre. Por lo tanto, esto quiere decir que y además tuvo bastantes dificultades en el trabajo de campo. Esto quiere decir que los resultados que vamos a contar tienen limitaciones metodológicas, sobre todo en lo que afecta, como lo voy a rescatar al final de la exposición, a la validez externa, no tanto a la validez interna, que es lo que en este momento más nos importa. Bien, entonces, el informe sobre todos los resultados que yo voy a comentar y el resto de resultados lo vais a tener disponible en la plataforma para quien quiera leérselo despacio y pormenorizadamente, con el cuestionario que se utilizó y toda la información complementaria. Aquí yo voy a intentar exponer, por cierto, de manera breve, los resultados más relevantes, con lo cual intentaríamos a las 12, si soy capaz de correr a las 12 pasar al trabajo de los grupos, ya iríamos con ciertos retrasos sobre lo previsto en el programa. Bien, pues como decía, el año pasado la Consejería se planteó evaluar el trabajo que estaba haciendo la reforma y medir en qué medida esto estaba repercutiendo en el personal del servicio del SSPA en lo que tiene que ver con los malos tratos. El estudio, por lo tanto, tenía 2 objetivos, que era estudiar conocimientos y actitudes de personas que habían hecho formación y no formación. Esto va a estar todo disponible, os lo digo porque si intentáis coger notas os va a costar porque yo voy a ir bastante rápida, pero que lo vais a tener, tanto el PPT como el informe completo lo vais a tener colgado, así que aún así quien quiera coger notas tiene libertad absoluta, pero no os preocupéis. Bien, pues queríamos comparar conocimientos, actitudes entre personal que habían hecho y no habían hecho formación, siempre vamos a hablar de la reforma, por supuesto, formación de la reforma, aunque no lo repita cada vez, y también analizar las prácticas con 2 indicadores, la detección de casos de maltrato y también la emisión de parte al juzgado. Bueno, hicimos un diseño metodológico que vais a tener a vuestra disposición, calculamos un tamaño de muestra con información previa de otros estudios y seleccionamos 150 profesionales que habían hecho el curso de sensibilización, 105
105 que habían hecho el curso de formación básica y 105 que no habían recibido ninguna formación, exclusivamente de medicina y enfermería. Nos restringimos a esa población por diferentes razones. Evaluábamos mediante un cuestionario el sexo, la edad, la categoría profesional y el nivel de formación que había hecho cada persona participante en el estudio. Elaboramos una escala de actitudes y una escala de conocimientos, en dos escalas, una de actitudes y otra de conocimientos. Aquí sí tengo que destacar la colaboración de Carmen Agüera y de Leonor García de Vinuesa, porque se pegaron, cooperaron en el diseño y elaboración del cuestionario y sí hicieron un trabajo con unas horas de dedicación extra, de manera totalmente altruista, como siempre, y había, además de estas escalas, que eran un tipo Likert, de 1 a 5 respuestas, había 2 preguntas abiertas que eran las que he mencionado al principio. Número de casos de malos tratos que has identificado en el último año y número de partes al juzgado que has emitido en el último año. Las dos eran 2 preguntas abiertas y referidas al último año. En los cuestionarios, bueno, quienes colaborasteis sabéis, se convocó en una sesión clínica, se le pidió permiso, autorización a la dirección del centro para ir a administrar el cuestionario. Los diseños de muestras fueron sumamente tediosos y farragosos, como bien sabe aquí mi compañera Julia Bolívar y yo misma, y al final pudimos hacer la recogida de datos en el mes de diciembre. Hicimos una prueba piloto para el cuestionario también, para ver si las preguntas tenían las características que requerían, de comprensión, etcétera, etcétera. Y posteriormente hicimos un análisis de los resultados, que es de este tipo. No voy a entrar mucho en todo ello. Bueno, sí, decir brevemente que las 2 escalas requerían una validación de contenido tipo factorial y obteníamos aquellas preguntas que definitivamente nos servían para conocer conocimientos y actitudes, y que voy a mencionar a continuación. Bien, los resultados, decir que hubo un 77% de respuestas y que la edad media de las personas que participaron fue de 49 años. Habían recibido, aquí tenéis los valores de la gente, de los profesionales que habían recibido ninguna formación, 36% no está puesto el valor, igual de formación el curso de sensibilización. Como las personas que habían recibido formación básica se separaban en 2 grupos, si la habían recibido sola o junto con el curso de sensibilización, sumamos estas 2 categorías que alcanzaban el 32%, es decir, 1/3 de la muestra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, teníamos la distribución muestral que habíamos planificado, aunque con un menor número de personas en cada una de las 3 muestras. Por categoría profesional, aquí lo tenéis. Había un ligero predominio de personas de enfermería, pero del 5%, y había datos faltantes de prácticamente el 5%. Y con respecto al sexo, predominaban las mujeres con un 58%. ¿Qué pasó cuando cogimos las 2 escalas? Nos costó mucho este proceso de validación, pero no voy a entrar en eso, y lo que obtuvimos fueron, en las escalas de actitudes, obtuvimos 4 factores. Estos 4 factores fueron, denominamos, ¿no? El primero, se agrupaban preguntas que hablaban de que las mujeres a veces provocaban malos tratos, que el comportamiento social de los maltratadores se veía fácilmente, que se debía a que tenía problemas de salud psíquica, al consumo de drogas, etcétera, y a ese factor que integraba estas preguntas le llamamos justificación patriarcal del maltrato. Después nos aparecía otro factor con preguntas que tenían que ver, o que tienen que ver, con responsabilizar de alguna forma a las mujeres por la situación en la que están viviendo. Y a este factor le llamamos de victimización secundaria. Y luego aparecen en la escala 2 factores que están bastante bien delimitados, que hacen referencia a aspectos que tienen que ver con la atención al malos tratos que reciben las mujeres. Unos son aspectos del entorno, es decir, de la organización sanitaria, y otros son aspectos de dentro de la relación, dentro de la consulta. Quedaros un poco con estos 2 factores porque son los que ahora vamos a ver que sí se modifican gracias a la formación recibida.
¿De acuerdo? Entonces, las barreras percibidas con respecto al tiempo disponible, a la formación que se tiene, a la sensación de aislamiento profesional, etcétera, eran lo que llamábamos factores del entorno, y las barreras percibidas en la relación con las mujeres, ¿no?, de profesionales con las mujeres, eran los que llamábamos factores de la relación, y tienen que ver con que la profesional o el profesional sienta que su seguridad se pone en peligro si abordan el tema, si se puede deteriorar la relación con la paciente si sacas el tema en la consulta, si el tema, hay una pregunta que dice, si este tema a mí se me puede ir de las manos si lo abordo con la mujer, ¿no? Estas cosas que tienen más que ver con lo que tú haces dentro de la consulta y no con el entorno o con la organización. Estos dos factores aparecen así en la validación y nos parecen sumamente interesantes, además aparecen con claridad. Y después, en la escala de conocimiento, eran conocimientos sobre el parte al juzgado, y aquí la respuesta era o que acertaba o que erraba, es decir, conocimientos verdaderos o falsos, porque eran preguntas de conocimiento, ¿vale? Estos son los 5, digamos, variables dependientes que vamos a ver ahora. ¿Sí? Estamos situadas, ¿no? Y tenemos 2 variables más, acordaros, que son el número de casos que hemos detectado en el último año y el número de partes al juzgado que hemos emitido. Por lo tanto, son 6 variables que queremos ver cómo se comportan en relación con la formación. Esto es lo central que yo quiero transmitiros ahora. Lo demás lo vais a leer y vais a poder mirarlo en profundidad. Bueno, la formación recibida, aquí voy a ir rapidita, esto es la muestra, esto no es la población, estamos siempre hablando de nuestra muestra de estudio. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que hay un ligero predominio de, por la manera en que está recogida la muestra, de mujeres y de profesionales de la medicina han alcanzado más formación. Cuando miramos las escalas que acabamos de mencionar, según el sexo de profesional, vemos que los hombres tienen más conocimientos del parte al juzgado, que no hay diferencia en los factores estos iniciales que veíamos en los factores de la victimización secundaria y de la justificación patriarcal del maltrato, aquí es donde hay diferencia y las mujeres tienen actitudes más positivas. Las barras que estamos viendo, cuanto más mayor es el valor de la barra, la representación, es que las actitudes son más positivas, ¿de acuerdo? Es decir, mejores actitudes, digamos. Y después no había diferencias por sexo en los 2 factores que tienen que ver con el entorno y la relación dentro de la consulta con las mujeres. Cuando vemos por categoría profesional, lo que nos encontramos es que los y las profesionales de medicina tienen creencias menos erróneas o creencias más positivas que quienes son de enfermería en estas 3 dimensiones. Todo esto que estoy contando son comparaciones bivariadas, quiere decir que tenemos que hacer un análisis múltiple porque aquí puede haber diferentes confusiones, como después vamos a ver. Y según nivel de formación veíamos que en la relación con la mujer de él o de la profesional y en los factores del entorno es donde nos aparecían diferencias, pero no en las otras dimensiones ni en los conocimientos del parte al juzgado. Ya sé que voy muy rápida. Bueno, perdonad. Cuando comparábamos la media de casos detectados y parte al juzgado emitido por sexo, entre hombres y mujeres, lo que nos encontramos es que no hay diferencias de sexo en ninguno de los 2 indicadores, es decir, que mujeres y hombres emiten la misma media de parte y detectan la misma media de casos en su consulta diaria. Si lo miramos esto por categoría profesional, obviamente la enfermería no hace parte al juzgado, como sabemos, entonces comparando solo el número de casos detectados y de parte al juzgado, el número de casos de maltratos detectados entre medicina y enfermería, vemos que
concretamente la media de casos detectados por medicina es de 2,5 y la media de casos detectados por enfermería es de 0,9 en el último año. Y esta diferencia, además, es estadísticamente significativa. Y, por último, cuando vemos estos dos indicadores con relación al nivel de formación que se ha tenido, vemos que en el número de casos detectados hay un ligero gradiente, o sea, hay un poquito más de casos detectados si se hace sensibilización que sin ninguna y si se hace formación básica que si se hace sensibilización. Pero aunque este gradiente se observa y existe, las diferencias no llegan a ser significativas. Si os fijáis, el 0 está en el intervalo de confianza de los tres valores. Y con respecto a los partes al juzgado, no aparece relación ninguna de la formación recibida con el número de partes al juzgado que se han emitido en el último año. Lo más significativo del análisis multivariante os lo he puesto aquí de manera resumida. Acordaros de las dos primeras dimensiones que decíamos que eran como creencias generales y actitudes generales, justificación patriarcal del maltrato y victimización secundaria, se influyen ambas por ser mujer, es decir, las mujeres las tienen más positivas, cosas que parecen bastante obvias, quiero decir, bastante fácilmente explicable desde el marco conceptual de que probablemente las mujeres tenemos, por ser mujeres, no por ser médicas o enfermeras, una mayor sensibilidad hasta ante las cuestiones que plantean estas dimensiones, y también ser profesional de la medicina mejora las actitudes respecto a la victimización secundaria. Con respecto a los dos factores, a las dos dimensiones que tienen que ver con la atención a los malos tratos, los factores del entorno tienen actitudes más positivas, tanto si se ha recibido sensibilización como formación básica. Sin embargo, la atención o los factores referidos a la atención a la relación con la mujer en la consulta son más positivos solo, las actitudes ante esta dimensión son más positivas solo si se ha hecho formación básica y en el caso de profesionales de la medicina. Los conocimientos al parte al juzgado solo aumentan con la edad y en el caso de los hombres, esto es muy llamativo, muy interesante, pero no tenemos tiempo de entrar aquí. El número de casos de malos tratos detectados, estos dos indicadores que son los que más nos pueden interesar y sobre los que queremos hablar en el trabajo de grupos, ¿vale? Os voy situando, que son el número de casos de malos tratos detectados, solo mejora en las mujeres y en los profesionales de la medicina, en los y las profesionales de la medicina. Y el número de partes emitidos no se modifica bajo ninguna de las variables analizadas. Por lo tanto, conclusiones. Tenemos que la sensibilización y la formación básica disminuyen los obstáculos de la organización sanitaria, acordaros, factores del entorno, habíamos dicho, ¿no? La percepción de obstáculos del entorno para atender a las mujeres que sufren malos tratos, ¿de acuerdo? Es decir, la gente que se forma tiene menos percepción de que el entorno les dificulta trabajar en este tema. Esto es importante. Segundo, la formación básica reduce también la percepción de obstáculos en la relación asistencial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, las personas que han hecho formación básica cuando están en la consulta tienen menos dificultades y menos percepción de barreras para trabajar con las mujeres. Les da menos miedo entrar en el problema, sienten menos miedo a entrar en la intimidad de las mujeres, etcétera, lo que ya ocurre dentro de la consulta. Y las dos dimensiones que evalúan actitudes generales, es decir, victimización y justificación patriarcal, no se modifican por la formación. Aquí, ¿qué es lo que hemos pensado? Hemos pensado que probablemente son las preguntas, y cuando veáis el cuestionario podréis también tener vuestra propia opinión. Las preguntas que aparecen ahí son preguntas donde ya la opinión general, la opinión pública, tiene determinado nivel de formación y recogen mitos, creencias erróneas que probablemente en la población general y, por tanto, en la gente del sistema sanitario que no ha hecho formación, no olvidemos que estamos comparando, son creencias que están ya bastante desmontadas. Es decir, a mí me parecía
que esto era un motivo para que nos felicitemos dentro de la red, el que ya los compañeros y las compañeras del sistema estas creencias erróneas las tengan bastante poco presentes, ¿no? Porque de hecho pues las tienen tan poco presentes como la gente que ha hecho la formación. Es decir, esto a mí me parece un motivo de alegría más que de preocupación, ¿no? Y por último, y en segundo lugar, cuando evaluábamos la práctica, si nos parece más preocupante, y aquí viene la pregunta o las preguntas para el trabajo de grupo, ¿por qué la formación que imparte la reforma no modifica el número de casos de malos tratos detectados en la consulta, ¿no? Sería de esperar que hubiera un incremento. Por último, los conocimientos sobre el parte al juzgado tampoco se modifican, aunque aquí os tengo que decir una cuestión más metodológica, que es que aquí había menos del 50% de personas que respondían a las preguntas al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, digamos que este último ítem de parte al juzgado, de conocimiento, lo dejamos fuera del debate, pues por diferentes razones, pero también porque la muestra era mucho más pequeña. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estas son las conclusiones más importantes del estudio. Cuando vimos las conclusiones y acabamos el análisis, pensamos que era muy importante debatir en este grupo, que sois quienes estáis impartiendo la formación de la reforma, reflexionar sobre estos resultados, concretamente no sobre los resultados en las modificaciones de actitudes que nos parecen razonablemente explicables, sino en los resultados con respecto a sobre todo a uno de los indicadores de práctica, es decir, con respecto al número de casos detectados. Esperaríamos que precisamente lo que se haga sea detectar más casos de malos tratos, diríamos, este sería el indicador final de la formación, o por lo menos uno de ellos, porque también es verdad que pensamos que el que las personas tengan menos percepción de barreras, las personas me refiero a las profesionales y los profesionales, seguro que redunda en una mejor atención a las mujeres, esto es indiscutible, aspectos que no hemos podido medir, pero que seguro que se producen. Pero sí queríamos reflexionar sobre el número de casos detectados. Por lo tanto, para esa cuestión concreta hemos montado los grupos de trabajo. Bien, y si os parece, paso a comentaros brevemente el tema de los grupos.